los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. De gloria del Espíritu Santo, ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo, ya los siento, ya los puedo sentir, los vientos. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré.
iglesia que se encuentra allí en su casita a esta mañana temprano, ya, y creo que de más temprano, ¿no? Levantaditos, esperando este devocional para acompañarnos a nosotros también aquí, adorando a Dios. Nos hemos levantado a buscar la presencia de Dios una vez más. Hasta que Dios permita que estemos aquí en la tierra, buscaremos a nuestro Dios. Entonces, iglesia, bienvenidos a esta transmisión, a este devocional una vez más. Hemos estado haciendo realce de lo que Dios está permitiendo día a día con nosotros. Todos es echando raíces profundas, arraizándonos para que ningún viento nos pueda arrancar de donde estamos, en la fe en Cristo Jesús. Entonces necesitamos cada día levantarnos con ese propósito. Gracias, Señor, porque me permites hoy echar más raíces, madurar, estar preparado para el fruto que puedo dar hoy, mañana, cada día, estar preparados, iglesia. Bienvenidos. Tengáis su Biblia y sobre todo el corazón muy, muy dispuesto a seguir adorando a Dios. Y la petición, la necesidad que usted tenga ahí, bien puede escribirla. Y aquí nosotros le acompañamos en la oración. En el transcurso de la mañana ya conocen el teléfono para que llamen, expongan su petición, también cuenten sus testimonios, lo que usted necesite de ayuda aquí de este lugar. Aquí estamos para recibir esa llamada, para recibir su petición, iglesia hermosa. Vamos a estar orando en esta mañana y dándole gracias a Dios, diciéndole al Señor muchas gracias, porque nos ayuda a estar de pie, nos ayuda a estar ahí firmes en su presencia, aunque hay adversidades, aunque hay situaciones difíciles, aunque por momentos se baja el ánimo, el desaliento llega, pero Dios, confiamos en su palabra. No te dejaré, no te desampararé. Y hay que creerlo, porque es palabra de Dios. Es el mismo Dios vivo el que nos lo dice. No es ningún hombre, es el Dios que hizo los cielos, la tierra, el que hizo los océanos. Ese Dios vivo está con nosotros y es el que le dice en esta mañana: no temas, no desmayes, yo estoy aquí, yo estoy contigo. Entonces vamos a creerlo, que ese Dios vivo está ahí con nosotros. Amén. Amado Dios, en esta mañana tan preciosa, tan maravillosa, Señor, que nos volvió a regalar, Señor. Te agradecemos, mi Señor, Dios de la gloria, porque ayer, Señor, nos sostuvo, Señor. Hoy también nos sostendrá, Señor. Muchas gracias por esa gracia, ese favor, esa misericordia que no merecemos, pero tú eres un Dios de amor y de misericordia, lleno de compasión y de bondad, Señor. Ese Dios amoroso, ese Dios que perdona, Señor, a todo aquel que viene en arrepentimiento por sus malos actos, Señor. Tú nos perdona, tú nos bendices, Señor. Gracias por recibirnos, gracias por escucharnos, gracias por ser ese papá tierno y amoroso, ese Dios que sabe perdonar y que sabe dar nuevas oportunidades de seguir caminando contigo, Dios. Muchas gracias, Padre, en este día tan especial. Tú conoces la aflicción, la necesidad que tiene allá tu hijo, tu hija, Señor. Donde quiera, Señor, que haya una gran necesidad, haya dolor, haya sufrimiento, Señor. Con los que estamos aquí en la tierra pasamos por todas esas situaciones, Señor, pero tú has prometido estar con nosotros, Señor. Muchas gracias por esas fuerzas nuevas que les da hoy a tus hijos, Dios. Muchísimas gracias, Padre, por esa presencia allí, Señor, en aquel hospital, en aquella casa, Señor, en aquel hogar, Señor. Hay una persona que tiene fe, Señor, y por la fe tú mueves montañas, tú haces cosas imposibles, mi Señor. Allí mirando esa fe, mirando, Señor, esa confianza, esa seguridad, Señor. La única esperanza eres tú, Señor. Gracias por estar allí, Señor, teniendo esa misericordia y dándole esa respuesta, dándole consuelo, dándole paz a cada uno de los que estén en angustia, estén en tribulación, estén de pronto preocupados porque no hay para el arriendo, no haya para comida, Señor. Pero tú eres el Dios que provee, y al que cree en ti, Señor, tú dices que miraremos la gloria tuya descender, Señor, allí llegando a sus hogares. Padre, gracias. Gracias, Dios, el Dios que todavía sana, el Dios que todavía hace cosas increíbles, Padre, maravillosas, sobrenaturales. Eres tú, Señor, eres ese Dios maravilloso que transforma cosas, Dios mío, Padre, que uno no cree que haya solución y haya esperanza, pero tú eres el que hace cosas
que nos sorprende, Señor. Muchas gracias por esta mañana, ser ese papá, ese padre que se ocupa de las necesidades de tus hijos. Muchas gracias, Padre. En esta mañana, Señor, tú recibes el corazón de cada uno, Señor. Y gracias, muchas gracias, Señor, porque tú les ayudas a firmar, Dios mío, en esa aflicción que está, allí tú estás para decirle, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, dice el Señor. Entonces, creamos, iglesia hermosa, que Dios está ahí para bendecirnos. En el nombre de Jesucristo te agradecemos por esta nueva y preciosa mañana. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, te adoramos solo a ti, Señor. Gracias por tenernos delante de ti, amado Rey, en esta mañana para honrarte y adorarte. Dígale allí en casa, adore al Señor y dígale gracias, gracias, Señor, porque nos das un nuevo amanecer. Porque, Señor, Dios, tenemos esperanza en ese día, Dios eterno. Porque podemos, Señor, comenzar ese día dependiendo de ti, diciéndote, Señor, no atenderemos a nadie más, sino primero a ti, Señor. Y cuando terminemos este tiempo, entonces tendremos seguridad para salir, Dios eterno, y saber de que seguiremos tus pasos y tu caminar, Señor. Iremos en pos de ti. Señor, aquí estamos, Dios eterno. Queremos refugiarnos en ti en ese momento, Señor. Queremos refugiarnos en tu presencia, mi Dios. Queremos, Señor, hoy escondernos en ti, Señor, en tu presencia, mi amado Rey. Te adoramos, Jesús. Dile, Señor, aquí está mi vida. Me vengo a refugiar en esta mañana en tus brazos, Señor Jesús. Vengo a decirte, Señor, que tú eres todo lo que necesito en ese día. Que tú eres todo, Señor, porque tú todo lo llenas, Señor. Tú eres la plenitud de nuestra vida, Señor, y en ti estamos completos y seguros, Dios eterno y maravilloso. Dile, Señor, en ti estoy completo en esta mañana. Y vengo Señor, a entregar todo lo que soy en ti, Señor. Gracias, Dios mío, Señor mío. Dile, Dios, toma mi vida, toma mi ser en ese momento, Señor. Recibe mi adoración y mi exaltación. Porque tú eres fiel, porque tú no desamparas, Señor. Nunca desamparas. Aquí estamos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Solo adore a Dios, solo adórele en su casa, exáltele en esa mañana. Solo dígale, Dios, te agradezco, porque hoy puedo arrojarme en ti, Señor. Porque hoy puedo venir a tus pies, Señor mío, a decirte que te necesito solo de ti, Señor. Aquí estamos, Dios. Dígale, Señor, gracias. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, dígale, Señor, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Dígale, Señor, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Dígale, Señor, en esa mañana vengo a decirlo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. No se canse de decirle, Señor, Cristo Jesús, eres
eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, dígale al Señor, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Allí dígale, Señor, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Dígale al Señor, gracias, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Dígale, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Comienza diciendo este día, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Solo dígale a Él, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Sí, Dios, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Dios, en esta mañana venimos a decirte, Señor, que si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Que eres todo lo que necesitamos en ese día, Señor. Por eso estamos ante tu presencia, Dios, porque todo lo que necesitamos eres tú para iniciar nuestro día, Señor, el día que nos has regalado, el día que tú has preparado, Señor. Todo lo que necesitamos, Señor, es que tú estés con nosotros, Jesús. Es que tú, Señor, vayas con nosotros, que tú, Señor, nos guíes en ese día, Señor, que no nos sueltes de tu mano, Dios eterno. Por eso comenzamos ese día diciéndote, Señor, si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Dios. No necesitaremos nada más, Señor, porque tú eres suficiente, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Dile al Señor, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Señor, solo podemos decirte, Dios, que tú eres todo, el todo, Señor, y eres todo en todo, Señor. Aquí estamos, Dios. Oh Dios, tú eres quien todo lo llena, Señor amado. Tú eres quien llena el corazón del ser humano. Tú eres quien llena, Señor, nuestros vacíos, nuestro Señor, Padre, esa pieza faltante de nuestra vida eres tú, Señor.
Tú eres todo lo que necesitamos, y si te tenemos a ti no necesitamos nada más, Señor, porque tú eres quien nos llena, Señor, quien llena y sacia nuestra vida, quien sacia nuestro ser, Señor. Oh Dios, por eso cuando te encontraste con la mujer samaritana, le dijiste 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, porque era una mujer que estaba buscando algo en lugares incorrectos. Pero solo una cosa podía llenar su vida. Solo una persona podía llenar su vida, y ese eras tú, Señor. Por eso cuando ella te conoció, cuando llegaste a su vida, dice la Biblia que empezó a publicar quién eras tú, porque lo había encontrado todo. Había encontrado aquel que llenaba su vida y su ser. Había encontrado aquel que era la pieza faltante de su vida, y eras tú, y no necesitaba nada más. En el caso de esa mujer no necesitaba más enamorados, no necesitaba más hombres. Había encontrado al hombre perfecto, Cristo el Señor, quien llena cualquier espacio en nuestra vida, quien llena el espacio que nadie más puede llenar. Tú eres, Señor, todo lo que necesitamos, Dios. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Tú eres nuestra plenitud, Señor. En ti estamos completos, Señor. Oh Dios, no necesitamos más, Señor. En ti estamos completos, Señor amado. Gracias, Señor. Dile: Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Gracias, Dios. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por escucharnos y atendernos en esta mañana. Gracias por escuchar nuestra voz en esta mañana, en este tiempo de oración. Gracias, Señor, por atender nuestras súplicas en ese día, mi Dios. Gracias por escucharnos, Señor, por inclinar tu oído, Dios, en este tiempo de oración. Porque estamos seguros, Señor, de que antes que llegáramos, Señor, a este tiempo, tú ya estabas, Señor. Tú ya nos esperabas, Señor. Oh Dios, y tus oídos están atentos al clamor del justo, Señor. Oh Dios, porque eso dice la palabra, que claman los justos y el Señor les oye. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Dios, una vez más, una mañana más, levantando nuestra voz y nuestro clamor a ti, Señor. Gracias, Dios. Te adoramos solo a ti y te honramos solo a ti, mi Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo y tu presencia. Te adoramos, Señor. Gracias. Solo podemos decirte que estamos plenamente, Señor, convencidos de que tú eres nuestro mayor tesoro, que podemos confiar plenamente en ti, Señor, que podemos confiar plenamente en tu presencia, mi Dios, que podemos, Señor, venir delante de ti, Señor, y derramar nuestro ser delante de ti, porque podemos confiar plenamente en ti, Señor.
que aquí en este tiempo de oración, Padre, podemos ser lo que somos, Señor, delante de ti. Porque tú nos conoces, Señor, totalmente. Tú nos conoces totalmente, Señor. Tú conoces lo que somos, Señor. En este tiempo, Señor, en tus manos podemos ser quienes somos, Señor. Podemos, Señor, ser Dios Padre Celestial. Podemos, Señor, venir y decirte: somos débiles, necesitamos fuerza. Podemos venir y decirte: Señor, tú sabes que somos frágiles, Señor, Padre, tantas cosas, Dios. Por eso venimos a decirte que solo tú eres lo que necesitamos en nuestra vida. Gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias por atendernos. Te damos toda la gloria a ti, mi Señor. Aleluya. Dios le bendiga, iglesia, hermanos, amigos que nos escuchan en esta mañana de oración, en este tiempo de clamor, intercesión, que se ha abierto hace más de 3 meses para estar aquí delante del Señor, en este tiempo de mañanas de oración, donde podemos honrar, buscar el rostro de nuestro Señor y disponernos a atenderle, a que Dios nos atienda más bien, y que Dios pueda escuchar una voz de clamor de parte de la iglesia de oración en estos tiempos que necesitamos orar y buscar su rostro. Amén. Así que les bendecimos a cada uno. Bueno, reciban todos un saludo muy fuerte de parte de nosotros. Dios les bendiga a todos y cada uno de los que están allí conectados con nosotros desde temprano. Queremos saludarles a muchos. Saludamos a nuestra hermana Gloria Marina, que está por allí conectada, nuestra Paulita Moreno también, la hermana Doris López, que nos saluda, Génesis Ordóñez desde Santa Librada, ella muy juiciosa, muy juiciosa. Allá tuvimos la visita de unas hermanas de Santa Librada y nos bendijeron mucho, a Elianis y Anis. Qué bendición, hace ya no la veíamos. Entonces vinieron desde Santa Librada a echarle una visitica a la pastora, su pastora, y por ahí derecho pues vinieron y nos saludaron. De verdad que fue un gusto muy especial verles, que Dios les bendiga grandemente. Saludamos a Jairo Guerrero, Dios lo bendiga, Jairito, a la hermana Janet Céspedes, la hermana Luz Campos, Lucecita de bendiciones, a Yolandita bendiciones igualmente, a la hermana Ofelia, a Margaret Lisset, bendiciones a todas y cada una de ellas, a nuestra pastora Ligia, que nos saluda, Jorge Albarracín, que nos saluda igualmente, a la hermana Janet Jiménez, bendiciones a ella, a Miguel, que nos saluda, creo que está Sani, sí, la hermana, a la hermana Luevidalia Ruiz Moreno, a Magda desde Estados Unidos con su familia, con los Alejandro, que Dios las bendiga grandemente. Es aprovechar y agradecerle a Magda, allá en Estados Unidos donde andan. De verdad, acordarse es un detalle muy especial. Ayer llegó su mami, ¿sí? Y estuvo aquí y nos trajo muy encomendados las instrucciones que le dieron y nos trajeron sus detalles. Al pastor le llegaron con una torta, eso fue del Día del Padre y del pastor, y a mí de cumpleaños me trajeron esta hermosura, no sé si la alcanzan a ver ahí. No es la misma, esta es nueva. Que verdad, de cumpleaños. Hay que cargarla aquí. La muestro a ver, esta, que de verdad que quiero agradecer encarecidamente a Magda, el detalle que tienen desde cualquiera desde por allá, desde Estados Unidos, y tener el detalle de que ayer tocaran a la puerta y traer tan bonitos detalles de parte de ellos desde Estados Unidos. De verdad les agradecemos. Y aquí la tengo en el set de grabación. La tengo aquí para que la vieran y agradecerles de verdad de corazón por el detalle. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. La hermana Nilsa Martínez también, pastora, nos saluda desde Santa Librada. La hermana Andreita Costa de San Bernardo, Matías, Alfonsito. Milenita está por aquí hoy. Bendiciones a Milena Torres, pastora. Edgar Guzmán también.
Diana Cruz nos está viendo, bendiciones a ella. Saludaron por acá a Liliana también, a nuestra asistente de producción. Saludamos a Mélida y su familia que nos ve, Eduard Corso y su casa, Iván nos está viendo, bendiciones. A Vladimir Núñez, a Rubicita, bendiciones a todos y cada uno de ellos. A Marisela Vergara, bendiciones Maricelita, a su casa, a su familia. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ellos. Nuestro pastor Orgel que nos saluda, nos bendice igualmente. Bendiciones para nuestro pastor. Para nosotros es un privilegio que nos salude y esté ahí pendiente de nosotros siempre y de la iglesia. Saludamos a todos nuestros hermanos entonces, Linda Vargas, bueno, a todos y cada uno de los que están allí conectaditos, envíen sus peticiones. Si quieren hacer parte también de esta transmisión, pueden llamar, ya tienen el número allí. Si lo necesitan también puede escribir que nuestra asistente allí va a poner el número para que usted pueda llamarnos en vivo mientras que al final saludamos. Ponga sus peticiones, si quiere tal vez comunicarnos o simplemente saludar, también estamos pendientes para esos saludos. Bueno, seguimos aquí. Esto todavía no ha pasado esta crisis, pero ahí vamos el Señor sobrellevándola y produciendo algo muy especial. Y a los que están allí, pues como dice la palabra del Señor en Corintios, que el Dios de toda consolación, Dios traiga trayendo consuelo a su alma, a su espíritu, levantándolo en el nombre de Jesús, que no dejemos de poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo, que es el Señor Jesucristo. La oración de Jesús por Pedro fue esa, que la fe no vaya a faltar. Iglesia, puede faltar tal vez el alimento, podrá faltar la economía, podrá faltar el hombre, pero que la fe no pueda faltar. La fe es la riqueza del cristiano. La fe es la riqueza del cristiano. Por eso una recomendación de Cristo, una de las iglesias fue: compra de mí oro refinado. Y esta mañana hemos venido a eso, a comprar oro refinado en la fuente correcta. Iglesia, que el Señor le bendiga. Vamos a escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Cosa nos comparte un especial fragmento de la palabra del Señor. Sí, qué bueno es poder aprovechar este tiempo para meditar en el Señor. Recuerde que al final estaremos orando por sus peticiones, así que puede irlas escribiendo allí, o si quiere llamarnos y comunicarla en vivo o quiere saludar, al final estaremos haciendo lo correspondiente. Recuerdo igualmente que estamos invitando a todos los que se conectan y que tal vez empezaron a ser parte de este devocional hace mucho tiempo o lo oyen en el transcurrir del día, ya sea por Face o por el YouTube. Queremos invitarles a que nos regalen sus datos por interno si necesitan acompañamiento. Queremos acompañarles en este tiempo. Queremos poder brindar una mano de ayuda, así que si necesitan acompañamiento, consejería, no importa si está en otro país, ¿sí? Para eso estamos, ¿sí? Sí. Para atenderles. Así que pueden regalarnos sus datos por internos o pueden mandar sus números telefónicos al número que registra en la parte de abajo de la transmisión. Allí está el número telefónico, o por interno, por el Face, por el interno pueden inscribirnos sus datos, o si quieren que en este tiempo acompañemos a alguien que tal vez está pasando necesidad, crisis familiar, con todo gusto estamos dispuestos a hacerlo. Igualmente, queremos bendecir a cada hermano que tiene disposición para servir antes de iniciar con lo de la palabra, y queremos decirle que estamos dispuestos a servir. Por ejemplo, hoy en este día tenemos pensado salir a hacer algo muy especial. Hubo un sentir muy bonito de parte de alguien, y viendo la necesidad que hay en no es solo ir lejos, porque a veces uno piensa en misiones y piensa en otros países, Sí. y resulta que nuestro país necesita misiones. O sea, Sí, tenemos así es. mucho campo, mucha vereda, y no solo eso, sí, porque a veces uno quiere alcanzar lugares lejos cuando ni siquiera ha alcanzado el propio. Entonces, meditábamos sobre eso. Y en esos días, nada más yendo hacia la parte del semáforo, todos conocemos aquí en Boitá, de pronto los que no viven aquí pues no conocen, en la vía principal de Boitá
uno sale y a veces cuenta hasta 3, 4 familias con muchos niños tirados en el piso. Entonces alguien tuvo una iniciativa muy especial y en este día nosotros estaremos saliendo a mediodía a repartir almuerzos en nuestro barrio, en Boitá. Amén. Sí. En nuestro sector. Y hemos meditado sobre ello y como iglesia creo que estamos llamados a hacerlo. Hoy en este tiempo no quiere decir que la iglesia no esté sirviendo, hoy estamos sirviendo y una manera de servir es esa. ¿Sí? Que podamos servirle a la gente. Eso es servicio, servir a otros, ayudar a otros. Entonces, la idea es seguir con esta iniciativa. Así que lo pensado es una vez al mes podamos hacerlo. Así que si usted quiere unirse a esta labor social, a esta parte de servicio de la iglesia, lo puede hacer. Que no solo conozcan la iglesia de Boitá así como la que queda en el Portón Negro, la grande como la referencia, sino que puedan decir, esa es la iglesia del sector de Boitá, la que atiende a los necesitados en medio de esta circunstancia tan difícil. Que puedan decir, hay una iglesia sirviendo. Así que si usted quiere ser parte de este labor social y este servicio que se va a emprender desde el día de hoy y en el mes de julio, pues haremos lo correspondiente. Entonces, igualmente puede comunicarse y allí estaremos pendientes, ¿sí? Entonces estaremos pendientes de todo. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor, a meditar en ella. Así que ayer hablábamos de algo y en medio de la transmisión pensamos en algo, ¿sí? Hablábamos del pueblo de Israel y leíamos 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Dice lo siguiente. Lo leíamos ayer, pero lo voy a retomar porque en medio de todo lo que hablamos ayer, que fue tan especial, dijimos, ¿por qué no estudiar? O dije yo, ¿por qué no estudiar las cosas? Porque leyendo todo este tema que trajo la pastora ayer fue muy bueno, fue muy de mucho provecho. Entonces decíamos, ¿por qué no estudiar las cosas que fueron escritas de Israel, que leíamos, la Biblia dice, fueron escritas como ejemplo para nosotros? Entonces yo meditaba y decía, ¿por qué no empezar a estudiar qué cosas vivió el pueblo de Israel en el desierto, que se escribieron como ejemplo para que nosotros no hiciéramos lo mismo? Entonces leíamos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Esto está hablando de Israel en el desierto. Todos estuvieron bajo la nube que les cubría y todos pasaron el mar, ¿sí? Y dice la Biblia, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Sabe que eso es tremendo, no? Esa parte es tremenda. Porque a pesar de que todos comieron el mismo alimento espiritual, no todos entraron a la tierra prometida, ¿sí? Eso lo pone a uno como a pensar en la cabecita y uno dice, Dios mío. Sí, porque la Biblia está diciendo, todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, eran ejemplo para nosotros. O sea, lo que está escrito del pueblo de Israel en el desierto es un ejemplo para nosotros, ¿sí? Para que no caigamos en el mismo vacío, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces decíamos, vamos a ver qué cosas que están escritas del pueblo de Israel en el desierto son las que son ejemplo para nosotros, ¿sí? Porque yo meditaba anoche, yo le decía, Señor, ayer que me bendijo harto esa palabra, yo meditaba, yo decía, Señor, porque muchas veces hemos predicado la parte A del Éxodo, deja ir a mi pueblo. Yo incluso he oído prédicas de predicadores famosos, muy famosos, diciendo, poniendo el contexto de que el gobierno es faraón y que hay que dejar ir al pueblo y hay que dejar ir al pueblo. Pero anoche yo meditaba la palabra del Señor y yo decía, bueno, pero no predicamos la parte B del Éxodo. La parte B del Éxodo es que
Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Pero si ustedes ven, Dios lo saca para el desierto. ¿Sí? Entonces, decimos, deja ir a mi pueblo, pero ¿para dónde? ¿Sí? ¿Para dónde queremos salir? Porque si ustedes ven, Dios introduce, saca a Israel de Egipto, pero el pensado de Dios desde el principio fue llevar al pueblo de Israel al desierto. ¿Sí? Desde el principio. Por eso, cuando inicia toda esta odisea tan grande de parte del Señor, dice, aunque había un camino corto, Dios los mete por el largo. O sea, cuando Dios llama a Moisés, les dice, los traerás a este monte a que adoren nuevamente. O sea, no iba a haber tierra prometida sin antes haber el desierto, ¿sí? Entonces, es muy bueno tomar el éxodo, decir, deja ir a mi pueblo, pero también el éxodo no termina ahí, con que el pueblo sale de Israel. Ahí comienza el éxodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sale el pueblo, pero todavía le faltaba un buen recorrido. De hecho, en el desierto se queda mucha gente, se queda casi toda esa generación, ¿sí? Solo decíamos, 2 entran, Josué y Caleb, que la Biblia dice que eran de diferente espíritu, ¿sí? De resto, por eso leíamos en Corintios, todos quedaron postrados en el desierto, o sea, todos se quedaron allí, solo Josué y Caleb, y la generación que nació en el desierto fue la generación que poseyó la tierra, ¿sí? Entonces, yo meditaba sobre eso y yo decía, sí, predicamos y es bueno tomar el éxodo, no estoy diciendo que no, deja ir a mi pueblo, pero olvidamos la parte del éxodo, que la salida del pueblo, entonces fue el inicio del desierto. Entonces, tenemos tener como la claridad de todo eso. ¿Por qué? Porque sí, puede ser que digamos en este tiempo y lo usemos para este contexto y Dios puede sacar, el problema es que no sabemos para dónde quiere llevarnos Dios, ¿sí? Entonces no hay tierra prometida si no hay desierto, ¿sí? Entonces todo eso hay que meditarlo, tomar todo, por eso la Biblia es un todo, ¿sí? Hay que estudiarla toda, tiene un contexto, es lo mismo cuando Jesús se encuentra al ciego, que el milagro no termina ahí, sino que Jesús vuelve y lo busca en el templo, al paralítico, vuelve y lo encuentra en el templo, o sea, el asunto no terminó con el milagro, Jesús vuelve y lo encuentra porque es que es un todo, la Biblia es un todo. Entonces lo mismo pasa con el éxodo, no termina la historia en que Dios saca al pueblo de Israel, sino que aparte de sacarlo, ahí inicia el recorrido que el pueblo tenía que empezar y era el desierto. Y en el desierto, fíjese algo, en el éxodo, cuando el pueblo sale de Egipto, no muere ninguno, mueren los egipcios, pero en el desierto mueren casi todos, por no decir que todos, hasta porque solo hasta mucha gente sale con ellos, o sea, mucha gente que no es que no era israelita, salieron por causa así es, de que Dios los había bendecido mucho. De que Dios había estado y que con Dios ellos. Estaba con ellos. Y muchos se juntaron. Y muchos se juntaron también con los israelitas por causa del temor, el miedo que había. Sí, y eso es tremendo, porque Israel no lo mata Faraón, no lo mata Egipto, aunque vivían tan mal y las crisis tan duras que sufrían, sino que Israel muere solito en el desierto. ¿Sí? Entonces son cosas que por eso la Biblia dice, están escritas como ejemplo. Entonces Pablo está diciendo, para que nosotros no caigamos en lo mismo. Entonces, yo decía, bueno, entonces vamos a ver cuáles son las cosas que están escritas de Israel en el desierto para que nosotros no cometamos lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso el 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, meditaba en eso y eso nos va a botar, yo decía, ¿en qué codició Israel? ¿Sí? Entonces, ahí nos está hablando, el apóstol nos está diciendo, uno de ellos que no debemos, está escrito como ejemplo de parte de Dios, fue ahí escrito de lo que vivió el pueblo de Israel para que nosotros no lo vivamos o no cometamos los mismos errores que no fallemos donde ellos fallaron, mejor dicho. Una de ellas es la codicia. Y yo decía, ¿en qué Israel cayó en codicia? Porque Pablo está diciendo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
Entonces, lo primero, porque Pablo empieza a hacer una lista de acontecimientos importantes del pueblo de Israel en el desierto y nos empieza a decir todo lo que el pueblo cayó y que está allí inscrito para que nosotros no caigamos en ello. Porque en el desierto Israel fue tentado, ¿sí? En muchas áreas. Lo mismo que Jesús fue tentado en el desierto. En el desierto Israel fue tentado. Israel se quedó en el desierto, ¿sí? Entonces, lo primero que dice ahí es que el pueblo de Israel cayó en codicia y eso nos va a llevar a Números capítulo 11, versículo 4. Números 11, 4. Números 11, 4. Y yo me preguntaba eso, y eso me ponía a pensar, y yo decía, ¿por qué el mismo pueblo que sale de Israel no es el mismo pueblo que entra a la tierra prometida? ¿Sí? Es por todas estas causas. Entonces, una de ellas está diciendo Pablo, es como ejemplo para que no hagamos lo mismo. No caigamos en codicia como ellos cayeron en codicia. Entonces, si usted mira, todos nos hace referencia, ¿dónde cayó el pueblo de Israel en codicia? Pues Números 11 nos va a decir cuándo el pueblo de Israel cayó en codicia. Les dice, Jehová envía codornices. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, que era lo que decíamos, tuvo un vivo deseo. Mire que el deseo no empezó con Israel, empezó con la gente que se había mezclado, ¿sí? Con la gente de afuera. Exactamente. Codiciar lo que otros. Sí. Con los que ellos permitieron que entraran dentro de ellos. Sí, con los que, sí. Ellos permitieron que unirnos a ellos. De una frase muy bonita decía, la iglesia pierde lo que pierde la influencia, pierde el poder, porque en algún momento recibe o concibe cosas de afuera, ¿sí? Mire que el deseo no, sigamos leyendo, dice, y la gente, versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Sí? Y miren la parte, por eso Pablo está hablando, ellos codiciaron, ¿sí? No sea que nosotros también codiciemos, caigamos en la tentación de codiciar. Entonces, le voy a decir qué es codicia antes de seguir con el texto. Codicia es un deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Eso es codicia. Y cuando hablamos de vehemente, estamos hablando de pasión, ímpetu, o sea, es un deseo que es ferviente, o sea, apasionado de poseer cosas, especialmente si son bienes y riquezas. Entonces, el pueblo de Israel cayó en codicia porque empezó a desear cosas que tal vez no las necesitaba, ¿sí? Porque Dios para Israel en el desierto fue un padre que dio todo lo que el pueblo necesitaba. El problema es que el pueblo no se conformó con lo que necesitaba, quiso más de lo que necesitaba, ¿sí? Y el desierto, vivir en el desierto con Dios, el desierto con Dios era muy bueno. Claro. Porque pues ellos no tenían cómo sustentarse propiamente, pero Dios los sostenía, le daba todo lo que necesitaba, ¿sí? Entonces, leamos ese y mire lo que sigue diciendo. Y dice, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Sí? Y el 5 empieza a decir, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Oiga, ahí lo que están diciendo, según ellos, en Egipto ellos comían pescado, sí, de balde, les iba muy bien. Ahora que estaban en las manos de Dios, no les iba tan bien,
Eso es lo que están expresando ellos. Y que todos sabemos que realmente ellos no comían de balde. ¿Por qué? Porque cada bocado que se llevaban a la boca les había costado todo el día un esfuerzo ni el tremendo, ¿sí? Porque ellos trabajaban muy fuerte. Y dice la Biblia, dice, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Mire la pasión tan terrible que había en ellos por el anhelo que tenían de algo que realmente ahora no necesitaban, ¿sí? Y dice, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Entonces, la codicia los llevó a despreciar el alimento que Dios les daba, ¿sí? Los llevó a tener en poco el alimento que Dios les daba. Y dice la Biblia, y era el maná como semilla de culantro y su color como de color bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en moteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias. Imagínense el lloro de Israel porque no tenían carne. ¿Sí? Iglesia, Israel cayó de codicia porque empezó a llorar por cosas que no, o sea, no. Un deseo que nació externo y no... Externo, ¿sí? O sea, era algo que no nos hallemos nosotros llorando por cosas que no. Que estemos contentos con lo que Dios nos está dando ahora, ¿sí? Porque Israel estaba siendo sustentado por el mismo Dios, o sea, el pan que estaban comiendo se lo estaba dando Dios, venía del cielo, ¿sí? Y ellos estaban despreciando el pan del cielo porque sencillamente querían algo más que ahora no era tan necesario. Y en algo está comprometido Dios. Dios está comprometido en darnos lo que necesitamos. Y hay cosas, Dios nunca le faltó a Israel con lo que necesitó. El problema es que aquí ya el plano de ellos pasó no a lo que necesitaban, sino a anhelar otras cosas, ¿sí? Que en ese momento no eran tan necesarias. Ese deseo en el israelita nació porque los que se mezclaron, se metieron dentro de ellos, eran los que deseaban. Entonces ellos influenciaron en el trabajo, en tantas partes. Dicen, ay, pero es que usted se merece esto. Ay, pero es que ese marido que tiene usted. Ay, pero es que otros sigan, dicen cosas. Entonces yo soy así como muy clara, porque la gente, ay, es que usted, allá en la iglesia le prohíben todo, ¿no? Camine esto. Y sabiendo No, muchísimas cosas son. Y la codicia lo lleva a uno, por ejemplo, porque uno no tiene un límite. El ser humano no se sacia. Sí. Hoy usted lloró, hoy lloramos porque queríamos una casa, mañana lloramos porque quiero la casa y quiero una finca. Ya quieren hoy lloré porque sí, hoy lloré porque quería una moto, mañana voy a llorar porque quiero un carro. Entonces nunca, siempre voy a estar buscando. Pida y pida el hijo, pida el hijo, dice la escritura. Entonces el problema es ese, que el deseo de los israelitas nació del medio, la gente extranjera, de copiarse. Y esos malos deseos, cuando usted no maneja eso, que es la codicia, y a veces hay codicia escondida en muchas cosas. Sí, claro. Uno la esconde detrás de muchos, uno la disfraza, pero mire que mucha codicia ha llevado a que el cristiano se endeude. Ha llevado al cristiano a que haga malos negocios, sí. Se endeude, se proyecte, pierda su vida espiritual. Porque nos pasa algo así como el salmista, ¿sí? Yo viendo la prosperidad de ellos, entonces dije, ¿para qué en vano he limpiado mis manos? ¿Para qué me pongo en esto? Y entonces hasta que, mire, dice el salmista, hasta que entrando en el santuario de mi Dios comprendí, ¿sí? El fin de ellos. Entonces, Israel no le pasó así. O sea, empezó a ver y a anhelar
lo que otros Lo que otros tenían, ¿sí? Sabiendo que ellos ya lo tenían todo, ¿ya? Porque en cualquier momento Dios podía darles eso, ¿sí? Sí, Pero ahorita no era tan indispensable. ¿Por qué? Porque Dios ya les está dando un pan del cielo. O sea, hambre no estaban pasando, ¿sí? No estaban pasando hambre. Entonces, fíjese, y en el versículo 10 dice, lloraban por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Y mire lo que dice, si esto hubiera sido bien, porque alguien le podría decir, pastor, pero qué malo tiene. Dice, también le pareció mal a Moisés. Por eso Pablo está diciendo, codiciaron, ¿sí? Desearon algo y que, eso, hombre, no era algo no era indispensable ahora. y uno como ser humano, el ser humano no sabe cuáles son sus límites, uno nunca conoce sus límites. Por ejemplo, fue exactamente lo que pasó a Adán y Eva en el Edén. Sí. Codiciar algo que no les era permitido. No les era permitido. Imagínense cómo es imagínense, todo el Edén, y pueden comer de todos los árboles, de todo podían comer, y el problema fue que codiciaron el árbol, la fruta El que no prohibida, el que debían. no debían tocar. Entonces exactamente es igual, el hombre nunca sabe sus límites, no sabemos Ujú. hasta dónde llegar. Entonces hay cosas que Dios no nos las ha dado porque sabe por qué es. ¿Sí? Dios conoce hasta dónde tal vez llegaremos. Y mire, fíjese que en el versículo 17 sigue diciendo, y yo descenderé y hablaré allí contigo. Si quiere en la casa, hoy cuando terminemos, lea todo el pasaje y veré se dar cuenta de lo que pasa. Y hablaré allí contigo y tomaré de tu espíritu que está en ti y pondré en ellos. Esto habla de que Dios le dijo que llevara algunos ancianos para ayudar a llevar la carga a Moisés. Y dice, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero el pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. ¿Sabe que eso es lo tremendo de Dios? Que Dios se los dio. Que Dios se los dio. Pero mire lo que sigue diciendo. Es que eso fue lo que me ponía a pensar anoche yo estudiando la palabra. Dice, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y dice, y no, miren lo que Dios les dice, no comeréis un día, ni 2, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Las murmuraciones de que ayer hablábamos. Y con esa murmuración estaban diciendo que era un Dios infiel, un Dios que no era omnipotente, que no era poderoso, que los había sacado a morir de hambre en el desierto. La clase de murmuración tan directamente con Dios, directamente desafiando dónde está la fidelidad, dónde está la omnipotencia, dónde está el poderío que tiene para Dura esa palabra que Dios le dice al pueblo. Sí, Dice, dura. menospreciaste a Jehová. La codicia hace caer en menosprecio. Ujú. Cuando en mi corazón cae en codicia, siempre voy a menospreciar lo que tengo ahora, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no va a estar con... Lo que hizo el pueblo de Israel fue menospreciar a Dios porque Dios era el que les daba todos los días, como dijeran, hoy en la actualidad diríamos el diario. Yo no puedo tener contentamiento, porque eso es tener una actitud de contentamiento, no conformismo, ¿no? Pero yo no puedo tener contentamiento si constantemente me estoy comparando con otros. Con otros, nunca va a Es pasar. una muy mala, eso no es, no puedo. Estén contentos, aquí dice que esta versión dice, no amen el dinero, sino conténtense con lo que tienen, porque Dios dijo, nunca te abandonaré ni te desampararé. Sí. Entonces, en la Reina Valera dice, pero sí, el descontento, ese descontento que uno mantiene, lo lleva a la codicia. Sí, eso es tremendo, ¿cierto? Y todo eso lo hace como reflexionar sobre uno, porque Pablo empieza diciendo, estas cosas están escritas como ejemplo para que ustedes no caigan en lo mismo. Por ejemplo, en esta temporada, ¿qué hay que hacer? Tener contentamiento con lo que tenemos ahora. Sí, ¿Por qué?
porque nuestro Dios ha sido fiel, ha sido bueno. Si nos tocó ir a la mesa y comer huevito, gracias a Dios por el huevo que hay. ¿Por qué vamos a llorar por el pescado que no tenemos ahora? ¿Sí? Si el huevo que tenemos en la mesa demuestra que Dios nos dio lo que necesitábamos, ¿sí? Entonces, uno a veces confunde eso, porque uno dice, Señor, provéeme, necesito comer. Entonces, como no llegó de pronto marisco, pollo, pescado, les tocó comer guatila sudadita. Entonces uno dice, Dios, mire, guatila. Pues, Y llora. Y llora. Guatila, Señor. Porque a veces nosotros, el cristiano llora por lo que no tiene que llorar. Y entonces llora y llora y llora. Y llora por las mismas cosas. Por las mismas cosas. Pero guatila, Señor, mire, es que los otros sí comen bien y yo comiendo guatila. Antes mejor, no es que a guatila lo va a cuidar. Yo comiendo guatila. Exactamente. Yo comiendo guatila y uno se sienta a la mesa con una actitud de descontento total con Dios. Y Dios no nos está faltando, porque Dios Dios satisface nuestra necesidad. La necesidad nuestra era Que que prenda el micrófono. la necesidad es que la provisión, la comida, ¿sí? Entonces, ¿Dios qué está haciendo? Dando la provisión, dando la comida, ¿sí? O sea, Dios no nos está faltando, así sea que comamos arrocito con sardinas, Dios no nos está faltando, ¿sí? No es conformismo, es entender que en el desierto tocaba así, que en el más adelante Dios no le está diciendo que nunca iban a comer carne, iban a salir del desierto y después del desierto probablemente iban a tener. No, es que la promesa era, van a ir a una tierra donde fluye Leche, leche, miel. miel, de todo eso. Ya está, era solo creer igual que nosotros. Igual que Es nosotros. solo creer lo que El dice ahí. apóstol dice en Filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo dice, me he aprendido a vivir tanto para padecer necesidad como para tener abundancia. Exactamente. Entonces uno tiene que aprender. Mire que a veces uno solamente cree que tiene que aprenderse a aportar cuando falta, pero también hay que aprendernos a aportar cuando tenemos. Porque a veces cuando tenemos, queremos tener más. No tenemos límites. Somos insaciables. Tremendo. Y mire el versículo 23 dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso? Porque Moisés en cierta manera, el versículo atrás habla y dice, Moisés dice, ¿qué va a pasar? ¿Se va a desgollar cuántas ovejas? ¿Cuántas? O sea, como para darle a todo ese pueblo. Y Dios le dice en el 23, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Iglesia, yo sé que en este tiempo ha sido difícil, estamos de pronto apretados, estamos viendo cosas que de pronto no imaginábamos, pero algo tenemos seguro, es que la mano de nuestro Dios nunca se ha cortado. Por eso Dios le dice a Moisés, ¿acaso? Porque Moisés como que dijo, ¿y usted cómo va a darles carne a esta gente? Y Dios le dice, ¿acaso se ha cortado? Y Dios le sigue diciendo, ahora veráis si se cumple mi palabra o no. Dios estaba tan enfadado por esa cuestión de que ellos codiciaron algo que ahorita no necesitaban. Dios los estaba sustentando, que había que tener buena actitud para lo que ahora Dios estaba proveyendo. Y dice la Biblia, y dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Y salte al versículo 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Imagínense, eso fue mejor dicho, una montaña de carne. O sea, como quien dice, cómanse la carne que tanto necesitaban. Se levantó y recogió y era como 1 metro Sí. de alto el... Imagínense, y dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda noche y todo el día siguiente y recogió codornices, el que menos recogió 10 montones y las tendió sobre sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba en la carne entre los dientes de ellos
antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo Enfermedad. con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrón Atabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Entonces, todas estas estaciones que Pablo nos va a hablar y nos va a poner como ejemplo de lo que el pueblo de Israel vivió, siempre van a tener esta cualidad. Allí murió el pueblo tal, ¿sí? En esta parte murió todo el pueblo codicioso, porque el desierto es experto en matar la codicia. El desierto es experto en matar aquellas cosas que deben morir en nosotros. El pueblo de Israel, usted va a ver, en todo lo que vamos a ir viniendo acerca de estas cosas fueron escritas como ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. Lo que yo no mato me destruye. Sí, termina destruyendo. Ya, así es. Siempre es así. Lo que nosotros no vencemos nos termina matando a nosotros. Entonces, siempre va a haber esa misma línea. Y allí murió el pueblo rebelde, allí murió el pueblo codicioso. El desierto es experto en ir matando las cosas que deben morir en nosotros, ¿sí? Y si usted ve, lo triste es que allí donde el pueblo no pudo vencer, solo alguien lo pudo hacer, porque si usted se fija, hay un contexto muy especial en la Biblia que habla acerca de Jesús. Dice, y después de ser bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y Jesús fue tentado en el desierto. Y Jesús sí venció el desierto, ¿sí? Entonces, donde Israel falló, Jesús no. Israel falló en el desierto. Israel se quedó en el desierto. Jesús no, Jesús pudo vencer el desierto. ¿Por qué? Porque Jesús no cayó en lo que el pueblo cayó, ¿sí? De hecho, por eso cuando le dicen a Jesús, yo te daré todos estos reinos y postrado me adorarás. Jesús pudo haber pasado lo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel dijo, yo ya quiero otra cosa, ¿sí? Y Jesús dijo, esa era una propuesta buena. Jesús le estaban ofreciendo más, ¿sí? Porque recuerde que la codicia es el deseo de tener más, especialmente riquezas y todo eso. Y Jesús vence la codicia en el desierto, porque Jesús dice, no, yo no voy a aceptar eso, ¿sí? Jesús desechó ser rey, ser puesto sobre que reinos. muchas personas creen que es que como él estaba ahí como Dios, y no, él estaba ahí como hombre, en el desierto Sí. estaba hombre 100%, porque para eso él pasó victorioso, más que vencedor en el desierto, pudo vencer todas las tentaciones, el hambre que sintió, la soledad, el frío, todo en el desierto lo que pasó el Señor Jesucristo para decirnos, o sea, él se está diciendo, como Nosotros camino, también. yo soy el camino, sígame, que sí se puede. Especial también allí con Moisés y el pueblo, el castigo de Dios, claro. Uno, la plaga que trajo, pero lo otro es esto, que Dios les concede lo que pidieron. Sí. Y a veces uno a veces dice, ¿cómo castiga a Dios? Y dice, no, pues Dios castiga, no, pues un trueno, bueno, no sé. Pensamos, pero los castigos de Dios son tan especiales también. Tan diferentes. Porque La voluntad permisiva. Sí. sí, hay algo que dicen, o sea, los dichos pues, pero no, dice Dios no castiga ni con palo ni con rejo, ¿sí? Y aquí un castigo de Dios que se va a repetir es una constante de Dios en muchas cosas. Sí. Dios te va a entregar aquello que tú constantemente estás Peleando Sí, y lo todavía no es pides, tiempo, que no y es uno el lo tiempo de pide, Dios. y Dios sabe qué hace, listo, lo que quieres, Tómelo. y te lo entrega para Ujú. simplemente demostrarte que tú estabas equivocado. Si quieres ese negocio, porque si usted cree que esa es una mina de plata ahí, Y pues se lo listo. da. Y eso es chistoso. Por porque, ejemplo, cuando Israel pidió rey, Sí. lloraron por Sí. pedir rey. Y ellos dijeron, no, es que se tiene que hacer de esta manera, danos un rey que no te queremos a ti, queremos un rey que nos juzgue. Pelee nuestras batallas, es lo que Dios pelea sus batallas. Y Y entonces lo que Dios dice, listo, ¿quieren un rey? Samuel lo van a está tener. evitando, pero Dios le dice a Samuel, dale lo que ellos piden, les voy a dar un rey, pero les voy a mostrar cómo los va a tratar el rey. El castigo de Dios no fue matarlo, no, el castigo fue el siguiente, los entregó aquello al deseo malo de su corazón. A lo mismo que ellos Ya. desean, eso mismo se Ujú. convierte en látigo. Sí, Como dice sí. por ejemplo en Santiago, ustedes piden, Y piden pero piden mal. mal de acuerdo al deseo. Y eso tiene que usted tener cuidado y nosotros, que a veces Sí. oramos
de acuerdo al deseo del mundo, de acuerdo al mismo deseo de la gente que no conoce a Dios, y estamos direccionados por un mal deseo del corazón. Por ejemplo, un Eso niño se llama de codicia. 15, sí, un niño de 15 años todavía no tiene la capacidad de decir qué es lo que él necesita. Y si él desea una moto, él desea un arma, él desea eso, y el papá dice, yo quiero darle eso. Dios no es así como esos papás, uno aquí en la tierra que no sabe. Le puede dar una moto a un niño de 15 años, que el niño no sabe manejar emociones, no tiene carácter para eso. Un celular. No tiene la capacidad todavía para manejar eso, exactos celulares, muchas cosas. Y eso Entonces, lo hace pensar a uno, que no siempre, o sea, No. porque hay gente que tiene eso, es que Dios me lo dio, Dios me dio, me bendijo y todo eso. No siempre el hecho de que te den no tengas es signo de aprobación. Es signo de Sí, aprobación. sí, Súper. señor. Porque, ¿sabe por qué? Porque Dios le dio carne al pueblo, pero Dios no estaba aprobando la actitud del pueblo. Y si usted ve y analiza la iglesia, Tremendo, ¿no? si usted ve, por ejemplo, lo que dice Pablo en Corintios, le está diciendo, el pueblo en el desierto, todos pasaron por la nube, todos pasaron por el mar, Todos. bebieron de la roca del Del mismo alimento espiritual. del alimento espiritual, La misma vieron los bebida. milagros, pero Dios no se agradó de muchos de ellos. Ujú. Entonces no puedo uno confundir. Hay cosas que Dios me da, pero no puedo confundir lo que Dios Dios me me da aprueba. con sinónimo de aprobación. Sí, Señor. Porque en este caso, Dios Igualmente, dio, que pero Dios no no me aprobó. dé, que Dios no me dé, no quiere decir que sea tampoco síntoma que Dios me Esté esté aprobando, desaprobándome no muchas de mis sí. conductas. Entonces, no es lo uno ni lo otro. El que Dios me dé no quiere decir que es que yo soy muy bendecido, porque puede ser que me dio, pero no está aprobando lo que soy. ¿sí? Y hay otra cosa. Una de las, mire, que hay algo. Hay unas cosas que Dios me da y otra que yo puedo conseguir. ¿Por qué? Porque el hombre de por sí tiene una orden de Dios, es productivo. Entonces hay cosas que yo puedo conseguir por mis propios medios, me he afanado, he luchado, y uno a veces dice, Dios lo permite, pero muchas veces es más mi propio deseo del corazón que tengo. pasa por encima de las personas, se hacen muchas cosas ilegales para conseguir lo que uno tiene y mostrarle a un pueblo que va detrás diciendo soy bendecido, pero ¿cómo lo consiguió? Ajá. ¿Cómo lo logró? Ujú. Sí. Sí, porque la Biblia dice, el pueblo lloró tanto por eso que Dios dijo, démosle carne, pero Dios estaba desaprobando totalmente al pueblo, ¿sí? Entonces, nunca el hecho de que yo tenga es síntoma de que estoy súper aprobado por Dios, porque puede ser que Dios me haya dado o lo haya permitido, pero esté en total desacuerdo. Eso fue lo que le pasó al pueblo en esa etapa. Entonces, el primer ejemplo que vimos en esta mañana acerca de lo que dice Pablo, estas cosas se escribieron como ejemplo, o sea, lo que vivió el pueblo en el desierto, se escribió como ejemplo ¿para qué? Para que no cometamos lo mismo. Entonces, estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros, porque si usted lee y salta, por ejemplo, al 11 dice, y estas cosas les acontecieron, vuelve y dice Pablo, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado a los fines de los siglos. O sea, se inscribieron allí para que nos sirvan de ejemplo a nosotros para no caer en lo mismo. Y dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahí es donde nace el versículo famoso de que está firme, mire que no caiga. Porque está diciendo Pablo, nosotros que fuimos alcanzados a fines de los siglos, ya tenemos un ejemplo previo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? No caigamos en las mismas cosas que ellos cayeron. Iglesia, el desierto es experto en matar la codicia. Entonces, los desiertos eran necesarios, ¿sí? El desierto era necesario para Israel. Israel sí. Dios peleó y dijo, deja ir a mi pueblo, sí, pero el pueblo no iba a la tierra si no pasaba primero en el desierto, porque en el desierto iban a empezar a morir aquellas cosas que tenían que morir, ¿sí? Por eso leíamos y decía, allí murió el pueblo codicioso. Entonces, el desierto, las dificultades, lo que están haciendo nosotros es matar las cosas que tienen que morir en nosotros. Amén. Entonces, la primera vez que veíamos era la codicia, pero Pablo sigue haciendo una lista tremenda que si Dios nos da vida, las estaremos mirando de qué cosas fueron las que el pueblo de Israel pasaron,
que se escribieron como ejemplo para que no cometamos lo mismo. El primer ejemplo fue la codicia, ¿sí? Codicia. Entonces, quedémonos con ese primer ejemplo, ¿sí? Que fue la codicia. ¿Cuándo cayó el pueblo de Israel en codicia? Cuando se hastió y no valoró el pan que Dios le daba, sino que quiso más. ¿Por qué? Porque miró a otros, ¿sí? A los extranjeros que se habían combinado, les miraron a otros y empezaron a anhelar más y no estaban contentos con lo que Dios les había dado. Entonces, en ese lugar que recibió ese nombre, murió el pueblo codicioso. Entonces, Dios fue matando poco a poco Una de las lo que cosas tenía nos que llevan morir. a la codicia es la envidia. Mm. Usted, por ejemplo, también cuando Israel pidió rey, dijeron que pidieron un rey porque vieron en otras naciones lo que tenían reyes, entonces quisieron pedirle a Dios lo que tenían los demás. Lo que tenían los demás. Empezaron a desear lo que tenían los demás. Sí. Falta de contentamiento. Incluso en ese pasaje, cuando Dios les da reyes, ¿sabe qué pasa? Dios, antes de darle rey, le dice, dígale al pueblo lo que va les a pasar. Ujú. Se van a llevar sus hijos, tal cosa, tal otra, ya lo de ustedes no va a ser de ustedes, va a ser del rey. Bueno, mejor dicho, empieza a hacer una lista inmensa. Y el pueblo aún así, queremos rey, porque queremos ser igual a las naciones de alrededor. Entonces dice, bueno, ¿quieren ser iguales? Pues bueno, mire que la dinámica de Dios casi siempre fue la misma. Entonces, si quieren ser iguales, pues déles que se parezcan. Pero mire todo lo que pasó, ¿sí? Graves, las consecuencias han sido Tremendo, Así las es. consecuencias han sido tremendas. Las consecuencias para el pueblo codicioso en esa etapa de Israel fue que todo se murió, ¿sí? El pan, el manacito que caía todos los días los mantenía vigorosos. el llenarse de carne. Pero en La carne los indigestó. la carne los Ay, acabó. Señor, Dios ¿Sí nos ayude. ve? Tremendo eso, pero es por causa No. de la codicia. Dios ¿sí? nos ayude de verdad. Entonces hay cosas que a veces lloramos y Dios dice, bueno, démosla Y porque que todo ya esto qué es más hago. importante como maestros de escuela dominical, toda clase de liderazgo, pastores, enseñemos todo esto, porque a veces por desconocer todo esto la iglesia cae en ese vacío, caemos en ese vacío porque nos llevamos a veces predicando, imagínense, es lo contrario a veces, desde en casa, anhélenlo, sueñenlo, embarácense de tal cosa, embarácense de la casa, del carro, de la finca y del yate y de todo eso. Entonces la gente comienza a trabajar por ese embarazo Y llora por y eso. desconocemos esto, que claro, lloran, se angustian, desean 3 trabajos. Yo conocí en Fusa un varón que Se aburren. tenía buen trabajo en la alcaldía y todo esto, y tenía y vendía huevos, vendía una cosa por alcanzar muchas cosas, ¿sí? Entonces uno a veces no haya qué hacer y descuida la oración, descuida echar raíces en Cristo Jesús, descuida verdaderamente ser ese Bernabé, descuidamos todo lo que tenemos que hacer por lograr embarazos Dios que va a no- responder muchas de que nuestras no es el tiempo, peticiones amén. cuando nosotros nos olvidemos de ellas. De ellas, sí, Dios exactamente. va a responder muchas de nuestras peticiones cuando nosotros nos olvidemos de ellas. Sí. O sea, que usted llegue a orar y ni se acuerde de eso, pero Y usted ni... sí. Dios las sabe, algún día las pidió y Dios sabe lo que usted necesita. Dios, cuando usted menos, y usted es alguien que está soltero, deje de estar pidiendo esposo. Ya, Sí. esposa, ya, Así es verdad. ya, o sea, Dios Deleítese sabe en su el Señor, necesidad. Dios sabe. Y Ya. Dios sabe el momento. ¿Cuándo la va a traer Dios? Cuando usted se olvide de pedir tanto por eso. Sí. Ya. No llore Tan no sencillo. lloremos por lo Sí, mismo. es que Sí. por desconocer la palabra. Entonces, mire, ese es el primer ejemplo que trabajamos hoy, pero de ahí para allá van a salir una mano ejemplo. Entonces hay un principio, la codicia puede matar nuestra vida espiritual. Sí, la codicia mata la vida Entonces, espiritual. lo que decíamos ahorita, muchos cristianos por codicia se endeudaron. Sí. Y hoy tienen que trabajar un préstamo a 20 años, Sí, a 15 sí. años, Y usted ve, para y todo cristiano que esclavo a sí, eso, compró que un carro con calma. un préstamo a 15 años, no termina de pagar un carro a 15 años, ya tiene que comprar el otro carro, vender ese para comprar el otro, porque el carro tiene que estarse renovando, entonces ya tiene una deuda a 30 años. Y Dios todo se lo cristiano, dio, sí. no, Señor nació amado. de tu propia codicia. Ujú. Y todo aquel, eso es una línea, todo aquel que cae en un estado de endeudamiento no tiene libertad para servirle No, al Señor, no nunca puede. la tiene. No va a poder orar, Eso es, Mm. eso no va es a poder morir crecer ahí. en Dios.
Muere de Muere otra manera. espiritualmente. Muere. el hogar, muere Ajá. todo. Uy, no, eso es mucho. Ujú. Exacto. Entonces, iglesia, que Dios nos ayude. El primer ejemplo que vimos hoy del pueblo de Codicia. Israel, codicia. La Entonces, codicia. si quiere, vaya haciendo una listica. Sí, ¿Sí? primero, codicia. Y cuando terminemos de hacer todos esos ejemplos de Israel en el desierto, que fueron puestos allí en la Biblia, por causa de nosotros, para darnos ejemplo, que no caigamos en lo mismo, después de una lista y al final que terminemos todos esos ejemplos, usted puede decir, mire, los copié todos. Es el primero de ellos y póngalos ahí en un lugar donde usted los vea y que todos los días usted ore y dice, Señor, no puedo caer en esto que ellos cayeron. Según Primera de Corintios. Según capítulo Primera de 10. Corintios, Desde capítulo Corintios, creo que sigue fornicación, fornicar. Luego sigue, el otro episodio que vieron fue la idolatría. Idolatría. Que eso es un buen tema porque nosotros a veces creemos que la idolatría solamente es de la religión de No, salimos. y cuando ellos cayeron en eso, la idolatría para ellos no fue idolatría. La idolatría Uf, no fue fue idolatría porque tremendo. le adelantamos algo nomás. Están hablando de un becerro que le pusieron el nombre de Dios. Dios, sí, exactamente. Entonces uno puede estar haciéndose la imagen de un Dios propio Ujú, y le ponemos el nombre de de Dios. la imagen de un Dios Oramos. equivocado. Vamos a orar por nuestras peticiones y que el Señor nos ayude. Bueno, acá tengo varias peticiones. Una es Sonia, dice oración por Nicolás, Carlos, Ana y Joanny por provisión. Cada uno de ellos representa una familia moral. Vamos a ver algo general. Vamos a orar por provisión. ¿Listo? Seguir orando por el ingeniero Yair, que estuvimos orando por él por su recuperación. Vamos a seguir orando por él. Vamos a orar por Magda, dice que por la señora Luz, que para que no desmaye. Bueno, vamos a orar por la firmeza espiritual de muchas personas, por la iglesia. La hermana Linda dice para que no flaquee nuestra fe, que nos sostenga. Por protección divina, dice el hermano Henry. Vamos a orar por los pastores en Armenia, José Rubiel y Carmona Ortega, en la ciudad de Armenia, dice Margaret Lisset. Vamos a orar también por esos pastores, por su iglesia y su familia, dice allí. Por Joana y John Jairo, para que Dios quite ellos religiosidad, altivez del corazón. Por ahí la hermana Gloria dice que por un hermano que está comportándose mal en el hogar permanece airado. Creo que es la consecuencia de una mala decisión. Bueno, oramos para que Dios, familia, ¿sí? Una familia por provisión, por pastores, pastores de Armenia, su iglesia, su familia, porque Dios nos mantenga y nos sostenga en la fe, y aparte de eso también, para que Dios nos sostenga de tal manera que no caigamos en los mismos errores que cayó el pueblo de Israel. Mi pastora, miren, nos ayuda ahora, por favor, bendiciones. No nos quedemos donde Israel se quedó. Charla que tuvimos hoy de la palabra, entonces vamos a basarnos en esto y Dios está aquí para nosotros. Amado Dios, Amén. una vez más, delante de tu santísima y divina presencia, mi Señor, te agradecemos, mi Rey, Señor, porque está aquí con nosotros, está allí con tu pueblo, con tu iglesia, Señor. Todos estamos con oído atento, Señor, deseosos de conocer más tu palabra, Señor, de poder saber sobre qué pisadas debemos caminar, Señor amado. Ayúdanos, precioso Dios, en este tiempo, Señor, en el que vivimos nosotros, Padre, Señor, gracias. para no caer en los vacíos, en los mismos delitos que cayó, Señor, el pueblo de Israel, Señor. Gracias porque ya quedó escrito, Señor, que evitemos esas situaciones difíciles por las que aquellos hombres y mujeres pasaron, Señor. Padre, en esta mañana te agradecemos, mi Señor, por todas estas peticiones que están aquí delante de ti, Señor. Las conoces, Señor. Te agradecemos, Padre, porque yo sé que como así proveía en el desierto, allí que no teníamos un techo físico, Señor, el techo eras tú, Señor. Padre, gracias, mi Señor, porque sé muy bien, Señor, por tu palabra, que tú proveerás a aquellos que hoy están en gran necesidad de provisión, Señor, económica en todas las áreas, Señor. Gracias por proveer a cada familia, a cada hogar, a cada varón, Señor, proveerle también entendimiento, Padre, para que deje la angustia, la preocupación, el enojo, la ira, Señor. Padre, que pueda salir de eso porque pueda verte a ti, Señor. Así como le abrió los ojos a Agar en aquel desierto, también en aquel
que viera la fuente de agua que había al lado de ella, Señor. Ayuda a ese varón que mantiene enojado, que mantiene todo lleno de ira, de enojo, Señor. Él pueda ver la fuente de vida, que eres tú, Señor amado. Gracias, precioso Dios, también en este momento tan maravilloso, Señor, te presentamos a aquellos siervos preciosos de Armenia, los pastores. Solo tú sabes la situación por la que ellos están pasando, Señor. Pero gracias, Padre, por abrir también el entendimiento a ese pastor, a esa pastora, Señor, a esa familia pastoral. Señor, bendícelos en todas las áreas, Dios. Son tus siervos, mi Señor. Gracias por estar allí, Señor. Sabemos, mi Salvador, que tú les darás, Señor, una guía, Señor, una bendición, Señor. Gracias, precioso Dios. Padre, por bendecir a cada necesidad que fueron puestas aquí, Señor, sí, Señor. En esta transmisión, Señor. Gracias por mi hermano y mi hermana, Señor, que están confiando en la oración que hacemos en esta mañana, Amén. Señor. A ti, Señor, que venimos a ti, Señor, directamente a ti, Señor amado, a darte a conocer, Señor, aunque ya tú conoces la necesidad, Señor, pero te encanta que las hablemos, que contemos contigo, Tu Señor. palabra dice que por Gracias, nada Señor. estemos afanosos, Gracias, Padre sino que precioso, sean conocidas por nuestras ayudarnos peticiones a delante de creer, ti en a oración y confiar súplicas. en que ahora tú te encargas de esas necesidades, de esa provisión, de esa salud, Señor, de la paz en los hogares, de la armonía en los Amén. hogares, de todo te encargarás En el tú, nombre mi poderoso Señor. de Jesús. Gracias por ayudarnos a hacer esos Bernabé, Amén. Señor. Bendecimos por a ayudarnos Yair, ser, Padre. Padre precioso, esas personas, ayudando a Glorifícate otros sobre él. a que mantengan en la fe, Señor. Amén. Necesitamos permanecer Sigue ayudando a haciendo los la obra otros. completa en Yair. Gracias, Padre precioso, En el por nombre todos de los que Cristo se Jesús. añadirán día a día, Amén. Señor, a este lugar para En el seguir nombre de haciendo obra Jesús. social a aquellos necesitados también. Gracias por bendecir a las personas que hoy recibirán ese almuerzo, Amén. que puedan conocer, Señor, que tú eres Dios de amor, de misericordia, que perdona las iniquidades y que no están olvidados, ellos no están olvidados. Y a través de un almuerzo conocerán que tú eres amor y misericordia. Gracias, Padre, por todos esos corazones y manos que tú traerás del norte, del sur, del oriente, del occidente, Señor, para sembrar en tu reino y seguir haciendo tu obra poderosa en todas las áreas, Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Vamos a levantar aquí dos peticiones que entraron ahorita al final y es por el hogar. Dice Nana Vega, Dios te bendiga. Vamos a orar por tu hogar. Ella dice por liberación y por la vida de mi esposo. Amén. Vamos a orar Hablamos por también él. estuvo por ahí Sandra Sosa, la bendecimos, la saludamos. Bendecimos a Sandrita, Y sí. también a Alex, desde Chile, Alex. Ah, Alecito, un saludo allá en Chile donde se Ajá. encuentra. Dios me le bendiga A su grandemente. mami allá en Alex. Chile, Sí. bendiciones, Alex. Y ahí la hermana Carmen escribe, pido oración por Antonio Medina que está hospitalizado. Entonces por esas dos peticiones. No, Carmen Pareja dice, pido oración por Antonio Por hogar, Medina. por hogar. Nana Vega pide por su hogar y por la vida de su esposo. Amén. Y la hermana Carmen por Antonio Medina que está Antonio hospitalizado. Padre, bendecimos la petición de mi hermana que hoy confía en que podemos presentar delante de ti nuestras peticiones, que por nada dice tu palabra estemos afanosos, sino que sean conocidas Así es, delante de Padre, ti sí, en Señor. toda oración y súplica, Oh, Dios. con acción de gracias. Padre, bendecimos su familia, su hogar, trae restauración a su casa. Bendice la vida de su esposo en el nombre de Jesús. Señor, tú conoces por lo que están pasando. Tú conoces las dificultades que enfrentan. Tú eres fiel y vas a hacer mucho más abundantemente lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Que la fe de tu hija no desmaye, sino que la fe la lleve, Señor, multiplica esa fe, para que esa fe la lleve a clamar a ti, para que la lleve al lugar correcto, a la persona correcta, que eres tú. Si alguien la puede ayudar, si alguien la puede levantar, esa persona eres tú, que tú haces las cosas perfectas. Si alguien puede obrar en el corazón del hombre, ese eres tú, Señor. Puedes tocar a la persona más grande, pero también la más pequeña. Puedes transformar a unos pescadores, pero también puedes tocar a un Saulo de Tarso, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, inclina el corazón de ellos hacia tu presencia, en el nombre
poderoso de Jesucristo el Señor. Y que la mano poderosa de Dios restaure su casa y su hogar para gloria de tu nombre. Igualmente, cada hermano que ora por restauración familiar, Señor, para si el enemigo allí ha ganado ventaja, Señor, obra, pelea, levántate por nosotros, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Padre, que la presencia del Señor haga cosas nuevas en nuestros hogares y que la fe de tus hijos no falte, sabiendo, Señor, que tú estás obrando, aunque las cosas parezcan peores, pero algo estás haciendo allí, en el nombre de Jesús. Y oramos por Antonio Medina, en ese problema de salud que tiene, para que en el nombre de Jesucristo obres allí donde estás, Señor. Usa la medicina, los médicos, Señor amado, para tratar su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Pero también allí donde está, envía tu palabra, Señor. Así como aquel hombre que Jesús sanó de una parálisis, pero lo encontró en el templo y le dijo, no peques más para que no te venga algo peor. Señor, en el nombre de Jesucristo el Señor, que tú seas obrando y tú sabes cómo llamar la atención de Antonio. Llama la atención para que se vuelva a ti con todo su corazón, a través de la obra gloriosa que tú vas a hacer en él y harás en cada persona que hoy sufre y tiene padecimientos de salud. Problemas en el colon, problemas de migraña, problemas en las arterias, en las venas, en las articulaciones. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, aquel que hoy sale también de su casa y está saliendo a trabajar, bendícelo, guárdale, llévales con bien, tráelos con bien a casa, Señor. Abre puertas sobre ellos, Señor. Gente que hoy tiene que salir de deudas. Libera a tus hijos de deudas, de esclavitud económica. Pero no para volverse a endeudar, sino para tener libertad financiera. Padre, cierra las puertas, amado Dios, que parecen de ti, pero que podamos tener la confianza y la sabiduría de dejarlas pasar, Señor. En el nombre de Jesús, no permitas que tus hijos sean engañados. En el nombre de Cristo, Señor. Gracias. Y que las puertas de empleo en esta temporada se abran. Señor, eres un Dios que provees en el desierto. Experto en proveer en el desierto. De abrir, Señor, ríos en el sequedal, Señor. Ese eres tú, Señor. Proveerás de la nada a tus hijos, amado Dios. Crearás cosas de la nada. Así obra en el nombre de Cristo Jesús las puertas que tienen que ser abiertas para que tus hijos, las personas, familias, niños o profesores, amado Dios, sean bendecidos en el nombre de Jesús por tu mano gloriosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, les bendecimos en este día. Recuerde que lo que dijimos al inicio, si usted desea que le acompañemos en este tiempo, queremos estar cerca de ustedes, no solo a través de la transmisión, en los comentarios, sus peticiones que nos ponen allí, sino que si podemos acompañarnos en este tiempo, deseamos hacerlo, así que puede escribirnos por interno, darnos sus datos, su número de teléfono y estaremos allí comunicándonos. Si desea que acompañemos a alguien que tal vez usted en este tiempo ha estado hablándole, orando por ella y podamos llamarle y estar cerca, estamos dispuestos a ella. Así que puede enviarnos sus datos al número que aparece en la parte de abajo de la pantalla o puede escribirnos por interno. Que Dios bendiga su día, Dios bendiga su hogar, su casa, su familia en este día y nos veremos mañana 5 en punto de la mañana. Si Dios nos da la vida y nos permite estar Iglesia en pie. Volta, Iglesia Santa Librada. Muchas bendiciones, bendecimos. iglesia. Hermanos fuera de aquí de Bogotá, San Bernardo, Arbeláez, fuera del país también como Chile, Ecuador, Ciudad Verde, Soacha también, España. Iglesia, que el Señor les bendiga, qué gusto haber estado esta mañana con ustedes. Bueno, bendiciones. Mañana seguiremos mirando.